pero lo que queda claro, en primer lugar, es que no tiene experiencia en derechos humanos, que era una de las principales críticas que se le hacían cuando era candidato. Nunca trabajó en derechos humanos y se nota, ¿no? Esto de redefinir el rumbo de los derechos humanos es una cosa bastante etérea a la que ha respondido además el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. El defensor del pueblo pidió a la presidenta que redefina el rumbo de los derechos humanos. Bueno, le pediré al señor doctor Gutiérrez que nos explique qué ha querido decir con esa frase. Los derechos humanos en primer lugar no se redefinen, son derechos que están en la parte dogmática de la Constitución y que es obligación de todos, incluido el defensor del pueblo, el respetarlos y ponerlos por encima de cualquier consideración política. ¿Está programada alguna reunión ya con el defensor? Por supuesto, vamos a programar una reunión para tenerla, como siempre lo hemos hecho. Además, aprovecho la oportunidad para saludar a la doctora Rebollar, que sé que ha presentado su renuncia. Ha sido una defensora del pueblo que, digamos, ha expresado sus opiniones muy respetables acerca de los acontecimientos en el país. Y reitero la invocación a las nuevas autoridades para que podamos trabajar juntos por el bienestar de Perú, sobre todo siempre teniendo como marco de referencia y horizonte el respeto a los derechos fundamentales de todos los peruanos. Bueno, Otárola en este caso tiene razón, los derechos humanos no se tienen que redefinir, ya están en la parte dogmática de la Constitución, y es bastante llamativo, ¿no?, que Otárola, siendo pieza fundamental de un gobierno que violó derechos humanos durante la represión de las protestas, no según yo, según la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nada menos que las Naciones Unidas, aparezca ahora como un gran defensor de derechos humanos frente a las declaraciones del defensor del pueblo. Nos realmente preocupa la postura del defensor. También dijo el defensor del pueblo que en la Defensoría del Pueblo los temas de derechos humanos han tenido una agenda muy de primer mundo. Tampoco explicó exactamente qué quiso decir eso, pero hay algunas pistas que nos pueden explicar a qué se refería, ¿no? Hay un discurso desde las posiciones más conservadoras que señalan que defender derechos de minorías, como por ejemplo la comunidad LGBTI, no es un tema importante porque hay otras cosas prioritarias. Entonces, que esos son derechos que deberíamos tomar en cuenta después, cuando primero estén protegidos derechos más importantes como la vida, incluida la del concebido, por ejemplo, o que no hayan niños con hambre. El propio defensor ha dicho que la prioridad debe ser la niñez. Pero esto de que una agenda de primer mundo que ha tenido la Defensoría y que ya no va a tener, según lo que ha dado a entender, tiene que ver en realidad con la comunidad LGBTI, entre otras cosas.